Anulo el matrimonio. Cuando la familia de la novia insulta a mi madre frente a todos, llamaron a mi madre la mujer que siempre los apoyó en silencio, una entrometida. En medio de la fiesta de bodas, convirtieron a mi madre que ya no está con nosotros en una burla. Y cuando vi a mi prometida sentada allí, riendo junto a ellos, me levanté, tomé el micrófono y anuncié algo que nadie esperaba. Anulo el matrimonio. Justo en ese momento, me llamo Miguel, tengo 33 años y vivo en Valencia. Durante mucho tiempo pensé que ya había encontrado todo lo que uno sueña en esta vida: estabilidad, una carrera decente como arquitecto, amigos fieles y, sobre todo, amor. Lucía. Su nombre aún me sabe dulce y amargo al mismo tiempo. La conocí hace 6 años en una barbacoa que organizó un amigo en común. Ella llegó con un vestido amarillo, la risa ligera, el pelo suelto y una mirada que te hacía olvidar el ruido a tu alrededor. Me bastaron 10 minutos para saber que quería conocerla más. Me bastaron 5 años para pensar que quería envejecer a su lado. Todo empezó tan sencillo: citas largas caminando por la playa, cenas en casa con música bajita, peleas tontas. ¿Por qué serie ver? Lo normal, lo bonito. Después de tantos años juntos, cuando le pedí matrimonio en el mismo parque donde nos dimos el primer beso, sentí que todo tenía sentido. Ella lloró, dijo que sí, y esa noche creí que era el hombre más afortunado del mundo. Pero lo que no sabía era que a veces el amor te ciega tanto que no ves lo que otros sí notan desde fuera. Desde el inicio yo no solo me enamoré de Lucía, me esforcé por ganarme a su familia también. Don Álvaro y doña Carmen, sus padres, eran de esas personas que llegan a una habitación y necesitan que todos los ojos se posen en ellos. Vestían bien, hablaban fuerte, contaban historias exageradas y a veces soltaban comentarios que yo prefería ignorar. Al principio pensé que era solo su forma de ser, que me aceptaban a su manera. Quería agradarles, quería formar parte de su mundo. Me repetía que con el tiempo nos entenderíamos mejor. Lucía parecía querer lo mismo. Hacíamos visitas frecuentes a sus padres. Los fines de semana compartíamos comidas interminables en su casa. Asistíamos a las fiestas familiares, donde todos parecían actuar como si estuvieran en un show. Siempre quise creer que todo eso era parte del paquete que no podía tener a Lucía sin aceptar también el universo caótico de su familia. En contraste, yo vengo de una familia más humilde. Mi madre, doña Patricia, fue una mujer trabajadora, discreta y generosa. Desde que mi padre nos dejó cuando yo tenía 10 años, ella se convirtió en todo para mí: madre, padre, consejera, amiga. Siempre me decía que lo importante no era tener mucho, sino hacer mucho con lo que uno tiene. Ella trabajaba en una escuela pública y me crió con esfuerzo, valores y una paciencia infinita. Cuando presenté a Lucía a mi madre, fue una tarde de domingo. Nos sentamos los tres en la terraza del piso con horchata casera y una bandeja de rosquilletas que mi madre había preparado con cariño. Lucía fue amable, sonrió, hizo preguntas, pero algo en su mirada me dijo que estaba evaluando el ambiente. Después, cuando íbamos de vuelta a casa, soltó un comentario que debería haberme hecho pensar: «Tu madre es muy sencilla». Lo dijo con una sonrisa, pero yo ya conocía ese tono, y lo ignoré, como ignoré muchas otras cosas. Con el paso del tiempo, Lucía fue ganando espacio en mi vida, y yo sentía que debía equilibrar las cosas. Mi madre, mi prometida, mis suegros. No era fácil, pero traté. Siempre traté. Llegó el momento de planear la boda. Todo el proceso fue un torbellino: listas de invitados, menús, música, decoración, iglesia, banquete. Y claro, la familia de Lucía quería que todo fuera de altura. «Esto no puede parecer una boda de barrio», dijo su madre en una reunión sin mirar a nadie, pero sabiendo perfectamente lo que implicaba. Yo no dije nada. Me tragué el comentario, como me tragué otros muchos. Solo pensaba en que al final todo valdría la pena. Y en medio de todo eso,
Me sorprendí a mí mismo imaginando a mi madre caminando conmigo hacia el altar, aunque ella ya no estaba. Había muerto hacía 2 años después de una dura batalla contra el cáncer. Lucía me apoyó durante esa etapa, o eso creí. Lo que no sabía era que el dolor verdadero aún estaba por llegar, y que la persona que creía mi refugio iba a ser parte del huracán. Ese día en aquella barbacoa hace 6 años pensé que había encontrado el amor, pero en realidad solo había dado el primer paso hacia una historia que terminaría con un micrófono en la mano y un corazón roto frente a todos. La historia de una madre que lo dio todo en silencio, y a quien le pagaron con olvido. A veces uno no se da cuenta de cuánto le debe a su madre hasta que ya no la tiene. Mi madre, doña Patricia, era ese tipo de mujer que no hace ruido, pero sostiene el mundo de todos. Alta, delgada, con manos de maestra y mirada que leía el alma. Cuando murió hace 2 años, no solo perdí a la persona que me dio la vida, perdí mi brújula. Aún hoy, cuando algo me sale bien, lo primero que hago es mirar al cielo y pensar, ¿estás viendo esto, mamá? Mi madre crió sola a un hijo en un barrio obrero de Valencia trabajando como maestra primaria durante más de 30 años. Nunca se quejó, nunca pidió nada. Su forma de amar era práctica, te hacía la comida, te preparaba el desayuno. Antes del colegio te dejaba el dinero justo para el bus, y te escuchaba incluso cuando no sabías cómo decir lo que sentías. Cuando le conté que estaba saliendo con Lucía, me sonrió y me dijo, si te hace feliz, adelante. Pero fíjate cómo trata a los demás, no solo a ti. Entonces no entendí lo que quería decir. Hoy esas palabras me retumban como una advertencia. Durante los años que estuve con Lucía, mi madre siempre estuvo ahí. Nunca fue la suegra metida, ni la que critica, ni la que se mete donde no la llaman. Al contrario. Se esforzó por agradar a la familia de Lucía, incluso cuando ellos dejaban claro que veníamos de mundos distintos. Recuerdo una vez cuando el restaurante de los padres de Lucía estuvo a punto de cerrar por una deuda. Ellos no sabían qué hacer. Don Álvaro caminaba de un lado a otro sudando. Carmen se tomaba la cabeza con ambas manos. Lucía lloraba. ¿Quién los ayudó? Mi madre. Sacó sus ahorros, los pocos que tenía, y fue aval para que pudieran acceder a un préstamo. Les salvó el negocio, sin condiciones, sin reclamar nada. Ni siquiera aceptó una comida de agradecimiento. Otra vez, cuando la cocina del restaurante se incendió parcialmente, mi madre fue quien pagó la reparación. Y no solo eso, también ayudó económicamente al hermano de Lucía, Adrián, para que pudiera terminar sus estudios de ingeniería. Todo esto sin una sola exigencia, sin un solo reproche. Y lo más triste, sin un solo gracias sincero. Nunca se lo dije, pero me dolía ver cómo mi madre hacía tanto por ellos. Y aún así, cuando íbamos a comer allí, Carmen apenas le dirigía la palabra, o soltaba comentarios pasivo-agresivos como «Qué suerte que tú no trabajes en la hostelería, Patricia, eso sí cansa de verdad». Y mi madre, con esa dignidad tranquila que tenía, sonreía y respondía con educación. Yo, por cobarde o por querer mantener la paz, me quedaba callado. Hoy me odio por eso. El día que mamá murió, fue como si el tiempo se detuviera. Lucía estuvo a mi lado, claro. Pero hubo algo extraño. No lloró, no se conmovió. Al entierro fue con un vestido negro, corto con tacones que hacían más ruido que su presencia. Carmen y Álvaro saludaron rápido y se marcharon antes de que terminara el responso. Ni una flor, ni una palabra de consuelo verdadera, como si se tratara de un trámite más. Aún así, yo seguía adelante con los planes de boda. Pensaba que el amor era más fuerte, que podía unir 2 mundos diferentes, que lo que había hecho mi madre por ellos algún día sería reconocido. Pero lo que no sabía era que para ellos, mi madre nunca fue parte de su mundo. Meses después, cuando discutíamos los detalles del enlace, propuse incluir un pequeño homenaje a mamá durante la ceremonia. Nada exagerado, solo una foto suya, sobre una mesa con una vela encendida.
Lucía torció el gesto. «No quiero que esto se vuelva triste», dijo. «La gente viene a celebrar». Me quedé helado. Pensé en todas las veces que mi madre hizo cosas para que esa boda fuera posible. Pensé en el dinero que me dejó para cualquier cosa que necesites cuando te cases. Pensé en cómo me abrazó la última vez que la vi y me susurró: «Hazlo si te hace feliz, pero nunca permitas que te falten al respeto». Y aún así, tragué saliva y acepté. Fue entonces cuando empecé a ver las grietas. Lucía no mencionaba a mi madre, no preguntaba por sus cosas. Cuando fui a limpiar su apartamento y encontré la bufanda favorita de mamá, guardada en una caja sin cuidado, sentí un vacío enorme. Me dije: «Miguel, estás viendo lo que no quieres aceptar». Pero el corazón enamorado es experto en justificar lo injustificable. A veces me despertaba en medio de la noche, pensando que mi madre me estaría gritando desde algún rincón del cielo: «Abre los ojos», pero yo solo respondía: «Déjame creer que esto va a salir bien». Lo que no sabía es que pronto, muy pronto, la verdad iba a estallarme en la cara, y que las risas que un día me enamoraron iban a ser las mismas que se burlarían de lo más sagrado para mí. El amor ciego, los silencios incómodos y las pequeñas faltas de respeto que anunciaban la tormenta. Cuando pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de que las señales estuvieron ahí todo el tiempo, solo que no quise verlas, porque cuando uno ama, idealiza, y cuando idealizas te conviertes en cómplice de tu propio dolor. La primera bandera roja fue sutil. Estábamos eligiendo la música para la boda. Yo sugerí que incluyéramos una pieza instrumental que a mi madre le encantaba, Clair de Lune, de Debussy. Lucía frunció los labios y soltó: «Eso no es muy triste para una boda». Yo me encogí de hombros e intenté explicar que era una forma de sentir que mi madre estaba presente. Ella no dijo más, solo pasó a la siguiente canción como si nada. Ese día sentí que mi duelo no tenía espacio en su alegría. Después, cuando sugerí hacer una pequeña mención a mi madre, durante los votos, algo simbólico, algo mío, Lucía me miró como si estuviera diciendo algo inapropiado. «No quiero que la gente piense que tu mamá sigue marcando cada momento de tu vida», dijo. Me dolió. No solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, como si recordar a mi madre fuera una carga. Le hablé con calma, le conté cómo me sentía. Ella respondió con un beso, un «te amo» y un «ya veremos cómo lo acomodamos». Me convencí como un tonto de que era solo estrés preboda, pero en el fondo algo se estaba quebrando. Otra señal más ruidosa fue la actitud de su familia. Álvaro, su padre, tenía esa costumbre de hacer bromas con doble filo. En una cena con amigos, me presentó como el arquitecto proletario que se robó el corazón de nuestra Lucía fina. Todos rieron, yo también por compromiso, pero por dentro sentí cómo se me apretaba el pecho. Me estaban recordando que para ellos yo siempre iba a ser el chico del barrio obrero, el que no encajaba del todo. Su madre Carmen tampoco se quedaba atrás. Cada vez que hablábamos de la boda, encontraba la forma de ajustar lo que yo proponía. Si yo sugería un plato tradicional valenciano, ella lo tachaba de rústico. Si mencionaba invitar a mis tíos del pueblo, torcía la boca. Una vez dijo en voz alta: «Va a parecer más un bautizo gitano que una boda elegante». Y lo peor, Lucía no decía nada. Lo más triste fue cuando empecé a notar cómo Lucía ya no mencionaba a mi madre. Antes al menos fingía interés cuando yo hablaba de ella. Ahora cambiaba de tema. Incluso me llegó a decir: «No quiero que nuestra historia esté siempre atada a la tuya con tu madre. Déjala ir». No era solo falta de empatía, era crueldad disfrazada de modernidad emocional. Pero la gota que empezó a desbordar el vaso fue la cena de ensayo. Una noche supuestamente para compartir con ambas familias, agradecer, brindar, relajarse antes del gran día. Pero terminó siendo el escaparate de la arrogancia de los suyos. Desde el momento en que llegamos todo estaba calculado: los focos,
la música, la entrada dramática de Carmen, con un vestido de lentejuelas, los brindis ensayados. Parecía más una entrega de premios que una cena familiar. Mi familia discreta, como siempre, se sentó en una esquina. Apenas se les prestó atención. Yo sentía cómo mi estómago se retorcía, pero me decía a mí mismo, solo un día más. Aguanta, mañana te casas. Lo que más me perturbó fue el lenguaje de Lucía. Comenzó a hablar de nuestro nuevo comienzo, como si todo lo anterior, incluida mi madre, fuera una etapa que debía enterrarse. Alguien mencionó en voz baja una anécdota sobre mamá. Lucía sonrió incómoda y cambió de tema. ¿Y qué opinan del DJ que contratamos? Yo lo noté y me dolió. Esa noche antes de irnos, me acerqué a Lucía. Le dije con voz baja, ¿podemos hablar? Me está costando todo esto. Ella me acarició el brazo y susurró, mañana será perfecto. Solo no pienses tanto. Relájate, cariño. Y se fue a saludar a sus primos. La forma en que ignoraba mis emociones, la manera en que convertía mis heridas en estorbos. Ya no eran señales, eran alarmas sonando en mi cara. Pero yo, iluso, aún quería creer que con el tiempo todo se suavizaría, que era estrés, que la boda lo cambiaría todo. Esa fue mi última mentira. Esa noche me fui a dormir con un nudo en la garganta. Mi madre siempre decía que cuando uno no puede dormir es porque su alma ya tomó una decisión que la mente no quiere aceptar. Y creo que esa madrugada, aunque no lo supe, entonces empecé a despedirme. No de Lucía, sino de la idea que tenía de ella. Lo que vino después no solo me rompió, me hizo arder por dentro. Porque no fue un error, fue una elección, y fue pública. Una noche que debía ser de celebración, se convirtió en el escenario del peor insulto, y de mi liberación. Desde el momento en que llegué a esa cena, sentí que algo no encajaba. Todo brillaba demasiado. El lugar, un salón alquilado por los padres de Lucía, estaba decorado como si se tratara de una gala de famosos. Lámparas colgantes, mozos uniformados, champán importado. No era una cena de ensayo, era su espectáculo. Ellos eran los protagonistas y nosotros los figurantes. Mi familia, pocos humildes discretos, se sentó a un lado, algo incómodos. Los padres de Lucía, en cambio, saludaban a todos con abrazos falsos, risas forzadas y un aire de mírennos, lo hemos logrado. Lucía, por su parte, se veía radiante. Pero no era la radiante que yo conocía. Era otra cosa. Una sonrisa congelada, pasos medidos, palabras ensayadas. Como si esa noche fuese parte de una obra y ella supiera que el público estaba atento a cada gesto. Yo intentaba relajarme. Unas horas más me repetía, mañana es el gran día. Los primeros brindis comenzaron con anécdotas de infancia, historias comunes. Hasta ahí todo normal. Luego Álvaro, su padre, pidió silencio y se levantó con una copa en mano. «Quiero decir unas palabras», dijo, y con esa frase todo cambió. Esta noche celebramos el inicio de una nueva etapa. Comenzó mirando a los presentes con aire teatral. Nuestra Lucía ha encontrado al hombre que la mantiene con los pies en la tierra. Y ahí lanzó la primera puñalada, a veces demasiado en la tierra. No es cierto, hija. El salón se llenó de risas incómodas, algunas sinceras, otras forzadas. Yo me quedé inmóvil. Miré a Lucía. Ella sonrió. No forzó una sonrisa. Sonrió de verdad, como si el comentario fuera gracioso, como si fuera normal decir que yo la mantenía abajo. «Miguel es un buen muchacho», continuó Álvaro. «Un hombre sencillo, muy sencillo. Viene de un lugar donde la gente aprecia las cosas pequeñas, como los muebles de segunda mano». Otra risa del público. Sentí como si cada palabra fuera una piedra cayendo sobre mi espalda. Pero eso no fue lo peor. Lo peor llegó después, cuando Carmen tomó el micrófono. «Ay, Álvaro, no seas tan malo», dijo ella con falsa dulzura. «Miguel siempre ha sido generoso. Heredó eso de su madre. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, doña Patricia. Una mujer
¿cómo decirlo?, muy involucrada, siempre tan presente, en todo, en los asuntos de todos. Una pausa, un suspiro teatral, y luego la frase que me desgarró. Hay personas que creen que ayudar sin que se lo pidan es una virtud. Yo creo que a veces es una forma elegante de entrometerse. El silencio que siguió fue brutal. Lo sentí en el estómago. Me temblaban las manos. El aire me pesaba. Mi madre. Esa mujer que había hecho tanto por ellos, que les dio sin pedir nada, que los ayudó en sus peores momentos. ¿Y así la llamaban ahora? Entrometida miré a Lucía. Ella seguía ahí, sentada, sonriendo. Ni un gesto de incomodidad, ni una protesta. Como si todo eso fuera parte del guión. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Me levanté lentamente. Mi silla rechinó al deslizarse por el suelo. Tomé el micrófono que Carmen acababa de dejar en la mesa. El salón quedó en silencio. 100 ojos sobre mí. Incluso la música de fondo pareció detenerse. Gracias, dije con la voz firme pero dolida. Gracias por recordarme exactamente con quién estoy a punto de casarme. Lucía me miró confundida. Intentó tocar mi brazo. Me alejé. Durante años pensé que formar parte de su familia era un honor, que debía esforzarme por encajar, por agradar. Mi madre... Ahí mi voz se quebró por un instante. Mi madre hizo todo lo posible por ustedes. Les tendió la mano. Les salvó el negocio. Ayudó a su hijo a terminar una carrera. Y ustedes no solo nunca lo agradecieron, sino que hoy se atreven a burlarse de ella, a menospreciar su memoria. Nadie se atrevía a moverse. Los cubiertos detenidos, las copas en el aire. Y tú, dije girándome hacia Lucía. Te sentaste ahí, escuchaste todo y sonreíste, como si nada, como si eso fuera una anécdota graciosa. Sabes que mi madre no estará físicamente mañana, pero esta noche me habló más fuerte que nadie, y me dijo que no permitiera que me pisotearan. Un silencio sepulcral. Las palabras salían solas. No era rabia, era dignidad, era dolor convertido en voz. Así que aquí delante de todos quiero decir algo: no habrá boda. No mañana, no nunca. No con alguien que se ríe cuando humillan a los que ya no están para defenderse. Lucía se puso de pie. Miguel, por favor, estás exagerando. Fue una broma. ¿Broma? La memoria de mi madre es una broma para ti. Nadie se atrevía a intervenir. Nadie se levantó. Nadie me detuvo. Tomé mi chaqueta, caminé hacia la puerta mientras mi corazón latía como un tambor. Mis tíos y mi primo me siguieron. El resto simplemente miraba, algunos con lástima, otros con incomodidad, otros incluso con admiración. Salí del salón, el aire de la noche me golpeó la cara, y por primera vez en meses, respiré. Mi teléfono no paró de sonar esa noche. Llamadas, mensajes, excusas, justificaciones. No respondí ninguno. Me fui a casa, me serví una copa de vino barato y saqué la vieja caja de recuerdos de mi madre. Fotos, cartas, su pañuelo favorito. Y lloré. Pero no de tristeza, de alivio. Esa noche no perdí una prometida. Recuperé algo más valioso: el respeto por mí mismo. Creí que ya lo había perdido todo. Hasta que me di cuenta que alguien se había atrevido a quitarme lo único que me quedaba de ella. Una semana después de aquella noche, todavía no entendía del todo lo que había hecho. Vivía entre la calma y la incredulidad. Por un lado, dormía mejor que en meses. Por otro, aún me costaba aceptar que había cancelado mi boda a menos de 24 horas del altar. Pero cuando cerraba los ojos volvía a ver la escena completa, las risas, el desprecio, la sonrisa de Lucía mientras insultaban a mi madre. Y entonces me reafirmaba: hice lo correcto. No había otra opción. Durante esos días no respondí llamadas, no contesté correos, no quería explicaciones, no necesitaba más palabras vacías, solo necesitaba silencio, espacio y el olor de las cosas que me recordaban a mamá.
Una noche, mientras organizaba mi habitación, decidí abrir la vieja caja donde guardaba los pocos objetos que quedaban de ella. Cosas sin mucho valor para el mundo, pero con todo el significado. Para mí su reloj, unas cartas manuscritas, su diario, su perfume y, lo más importante, su collar. Era un collar de plata con un pequeño dije en forma de hoja. Nada ostentoso, pero era suyo. Lo llevaba puesto cada domingo, cada día especial, y también el último día que la vi. Cuando murió, lo guardé en esa caja como si fuera un pedazo de su alma. Abrí la tapa lentamente. Todo estaba en su sitio, menos el collar. No quise entrar en pánico. Pensé que tal vez lo había dejado en otro lugar. Revisé los cajones, el baño, incluso el coche. Nada. Me repetía, debes haberlo movido y olvidado. Pero no. Esa caja no se abría desde hacía meses. Nadie la tocaba. Nadie excepto yo. O alguien más. Y entonces me vino un pensamiento frío, un recuerdo casi borrado por la rabia. 4 días después de cancelar la boda, Lucía apareció sin avisar. Se presentó en mi casa llorando, suplicando solo 5 minutos. Yo estaba débil, roto, pero le permití pasar. Para cerrar, dijo, solo habló de lo que sentía, de lo que habíamos vivido. Me pidió perdón, pero sin mencionar una sola vez lo que su familia hizo. No pidió disculpas por la humillación, solo por cómo acabaron las cosas. Después de 20 minutos le pedí que se fuera. Esa fue la única vez que entró, y esa fue también la última vez que vi el collar. Todo dentro de mí quería no creerlo. Lucía no haría algo así, me repetía, pero esa frase ya no tenía fuerza, porque Lucía también se había reído cuando su madre llamó entrometida a la mía. Lucía también se quedó callada cuando me ridiculizaron. ¿Por qué no iba a tomar algo que no le pertenecía? Mi corazón latía con fuerza. No podía dejarlo pasar. Llamé. «Hola». Su voz sonaba sorprendida. «Lucía», dije seco. «Necesito que me digas si cuando viniste a casa tomaste algo de la caja de recuerdos de mi madre». Hubo un silencio incómodo. «¿Qué estás diciendo? No voy a dar vueltas. El collar de mi madre no está. Y tú eres la única que ha estado en ese piso desde entonces». Otro silencio. Largo, cortante. «Miguel, sí, lo tomé. Pero escúchame. Lo tomaste sí, pero no fue para hacerte daño. Solo, no sé, necesitaba algo tuyo. Sentirme cerca. Algo mío. ¿Y decides que lo mejor es robar algo de mi madre muerta? No lo robé. Solo lo tomé prestado. No sabía que te importaba tanto. No sabía que me importaba tanto». Esa frase me perforó el alma. ¿Cómo no iba a importarme? ¿Cómo no iba a dolerme que alguien se metiera con lo único que aún me conectaba a ella? Ese collar no era un objeto. Era su presencia. Su abrazo cuando no podía más. Su te quiero silencioso. Lo quiero de vuelta. Hoy mismo. Lucía balbuceó algo, pero ya no escuchaba. Mi voz estaba firme. Mi paciencia había muerto la misma noche que mi madre fue insultada en ese salón. Esa tarde fui hasta su casa. No dije ni una palabra. Me abrió la puerta. Tenía los ojos rojos. Me entregó una cajita azul como si eso bastara para sanar lo roto. Abrí la caja. Ahí estaba el collar, envuelto en un pañuelo que no era de ella. Me lo metí en el bolsillo. La miré por última vez y dije, «Esto es todo lo que me queda de quien me enseñó lo que es amar sin condiciones. Tú no sabes lo que es eso, y ya no quiero que formes parte de mi historia». Me di la vuelta y me fui. No hubo gritos, no hubo drama, solo una verdad desgarradora colgando entre los dos, el amor que creí eterno. Había muerto mucho antes de esa cena. Esa noche, al llegar a casa, volví a abrir la caja. Coloqué el collar en su lugar. Cerré los ojos. Lo sostuve un momento, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mamá me abrazaba. No físicamente, pero ahí estaba, en el silencio, en la dignidad recuperada, en la paz que al fin me estaba permitiendo respirar. Cuando todo termina, lo que queda es la memoria, y la paz de saber que no te traicionaste.
Aquella noche, con la casa en silencio y la ciudad dormida al otro lado de las ventanas, me senté frente a la caja. La abrí una vez más como si fuera un pequeño altar. Ahí estaba el collar, brillando suavemente bajo la luz cálida del velador. Lo tomé entre mis dedos, lo acaricié con cuidado y sin pensarlo murmuré: «No dejé que te pisotearan, mamá. Lo prometo». No sé si fue mi imaginación o tal vez la necesidad de sentir algo, pero juraría que en ese instante una brisa leve recorrió la habitación, como si ella hubiera estado escuchando. A lo largo de este tiempo mucha gente me ha dicho: «Fuiste valiente». Otros dijeron: «Estás loco por cancelar la boda así». Yo no discuto, no intento convencer a nadie. Solo sé lo que sentí cuando escuché esas palabras venenosas dirigidas a la mujer que más me amó. Y sé que si me hubiera callado, me habría traicionado para siempre. Me tomó tiempo procesarlo todo: el dolor, la decepción, la vergüenza, pero también la liberación. Porque cuando rompes con algo tan grande como una relación de años, no solo pierdes a una persona, pierdes un plan, un proyecto, una idea de futuro. Y eso duele más que el desamor. Pero al mismo tiempo se abre espacio. Espacio para recordar quién eres, para sanar, para volver a elegirte a ti mismo. Empecé a hacer cosas que había dejado de lado. Volví a tocar la guitarra, a correr por la playa al amanecer, a leer libros que no tenían que ver con arquitectura ni con planificación de bodas, solo por placer. Volví a respirar sin sentir que tenía que disculparme por ser quien soy. Y cada noche antes de dormir, abría esa caja. No por tristeza, no por nostalgia, sino porque era mi manera de decir: hoy también me mantuve fiel a mí, y ella, mi madre, lo sabría. Hace unos días alguien me preguntó si había vuelto a hablar con Lucía. La respuesta es no. No porque la odie, sino porque no quiero olvidar quién fui aquella noche. El hombre que con todo el miedo del mundo se paró frente a 100 personas y dijo: «Basta». El hombre que eligió honrar a su madre en lugar de quedar bien con quienes la despreciaron. Dolió, claro que sí, pero hay dolores que enseñan, que limpian, que te reconstruyen. Ese fue el mío. Hoy sé que no toda historia de amor tiene que terminar en boda. Algunas terminan en dignidad, en respeto propio, en silencio, pero también en paz. Y si pudiera decirle algo más a mamá, sería esto: gracias por enseñarme a no tragarme las palabras. Gracias por enseñarme a amar con los pies en la tierra, pero el corazón en alto. Y sobre todo gracias por darme la fuerza para levantarme, incluso cuando no estás. Cierro la caja, me echo hacia atrás en el sillón. Afuera llueve, pero dentro de mí hace sol. ¿Y tú? Si hubieras estado en el lugar de Miguel, ¿habrías tenido el valor de levantarte frente a todos y cancelar la boda? ¿Habrías defendido la memoria de alguien que ya no está, aunque eso significara romperlo todo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like si también crees que el respeto por la familia viva o ausente nunca debe negociarse. Y si te conmovió esta historia, suscríbete para no perderte los relatos reales más impactantes, más humanos y más valientes que vas a encontrar. Nos vemos en el próximo episodio, donde una sola decisión puede cambiarlo todo.